Finalizando esta semana, en este viernes 8 de julio, los saludo con mucho cariño. Un lugar para Dios en casa. La primera lectura de hoy, del profeta Oseas, capítulo 14, los versículos 2 al 10, es la forma de ir llegando al último, justamente capítulo de este profeta, en el que se nos ha mostrado el amor de Dios con su pueblo como un amor esponsal. A lo largo de la historia, esta alianza es rota únicamente por la infidelidad del hombre, mientras Dios siempre se mantiene fiel. Los versículos que hoy meditamos son una nueva llamada a la conversión, a volver a Dios, porque Él, como buen Padre, siempre desea y espera nuestro retorno. Solo nos pide que recordemos nuestras promesas y con humildad y confianza volvamos a poner nuestras vidas en sus manos. La iniciativa, como siempre, la tiene Dios, ofreciendo su perdón. Israel, conviértete al Señor Dios tuyo. Yo curaré tus extravíos, los amaré sin que merezcan. Seré rocío para Israel, brotarán sus vástagos. Yo soy ciprés frondoso, de mí proceden tus frutos. Israel aprendió o hizo este ejercicio de volver a Dios. Ojalá nosotros también lo hagamos. Y el Evangelio de San Mateo capítulo 10 de los versículos 16 al 23. En el discurso misionero Jesús anuncia a los suyos que tendrán dificultades y persecuciones. Estas dificultades no serán un obstáculo, sino una significativa oportunidad para dar testimonio de Él. Para comunicar ese testimonio no será necesaria una vasta preparación intelectual, sino ante todo una profunda experiencia de Jesús. El discípulo actuará como un profeta y de su boca saldrán palabras inspiradas por el Espíritu. Su mensaje no estará a favor de sí mismo, sino a favor del proyecto de Jesús, el reino de Dios. De modo que el testimonio no va a ser no va a ser nunca como una publicidad de sí mismos, ni del grupo religioso, ni de los intereses particulares, no. El testimonio no dejará impávidos a quienes lo escuchen. La reacción negativa será inmediata, pues las palabras del Espíritu cuestionarán las injusticias del orden vigente de nuestra realidad. El testimonio divide a los que están a favor del reino de los cielos, de los que están a favor de, por ejemplo, de las cosas materiales, del lucro. Por eso no importará si son amigos o parientes quienes se sienten cuestionados. Es importante saber que el Espíritu Santo será el que inspirará la mejor respuesta. Y resulta que durante una conferencia organizada por el Departamento de Filosofía de la Universidad de Berlín, el profesor que daba la conferencia, tras una breve exposición de las teorías de la creación y de la evolución, propuso a sus estudiantes, a modo de ejercicio, una reflexión, un desafío con la siguiente pregunta: ¿creó Dios todo lo que existe? Pues un estudiante se levantó de su asiento y responde: sí, Él lo creó todo. ¿Tú crees que Dios realmente creó todo lo que existe?, preguntó nuevamente el profesor. Sí, señor, respondió el joven con firmeza. Si Dios creó todo lo que existe, Dios creó el mal, ya que el mal existe. Y si establecemos que nuestras obras son un reflejo de nosotros mismos, resulta que Dios es malo. Y como la maldad no puede ser un atributo divino, podemos inferir que Dios no existe. El joven cayó ante la aplastante lógica de la argumentación del profesor, que se regocijaba de haber probado una vez más sus supuestos ateístas, y que la fe era un mito y a lo sumo un proceso psicológico. En ese instante otro estudiante levantó la mano y dijo: ¿puedo hacerle una pregunta, profesor? Por supuesto, estamos desarrollando un debate, repuso el profesor. Tras unos instantes, el muchacho preguntó: ¿existe el frío? A lo que el profesor dijo: claro que existe el frío. ¿No lo has sentido nunca? A lo que este estudiante responde: en realidad, señor, el frío no existe. Según las leyes de la física, lo que consideramos frío es ausencia de calor. Cuando a un cuerpo se le priva mecánicamente de su energía calorífica hasta llegar al cero absoluto, científicamente se afirma que la ausencia de calor en ese cuerpo es total. En este estado, todo cuerpo queda inerte
incapaz de reaccionar, pero el frío no existe en él, sino que carece absolutamente de calor. Nosotros creamos la definición de frío para describir de qué manera nos sentimos cuando no tenemos calor. Tras la argumentación del joven, en el aula hubo un silencio verdaderamente estremecedor. ¿Y la oscuridad existe, profesor?, inquirió de nuevo el estudiante. El profesor respondió: existe, es indiscutible. Discrepo de usted nuevamente, profesor. La oscuridad tampoco existe. La oscuridad es en realidad la ausencia de luz. Científicamente puede hacerse sobre la base de la cantidad de luz presente en el espacio todo lo que se refiere a la luz. Y la oscuridad entonces es una definición utilizada por el hombre para describir qué ocurre cuando hay ausencia de luz. Finalmente el joven preguntó al profesor: Señor, ¿el mal existe? El profesor respondió: como afirmé al inicio, vemos guerras, crímenes, robos, violencia en todo el mundo. Esas cosas son exponentes del mal. El mal no existe, profesor, o por lo menos no existe por sí mismo. El mal es simplemente la ausencia del bien. De conformidad con los anteriores casos, el mal es una definición que el hombre inventó para describir la ausencia del bien, o sea, de Dios. Por tanto, Dios no creó el mal. El mal es la consecuencia inmediata de la ausencia de Dios en el corazón de los seres humanos. Es igual a lo que ocurre con el frío cuando no hay calor o con la oscuridad cuando no hay luz. Este joven fue aplaudido de pie y el profesor, visiblemente herido en su orgullo por su incapacidad de rebatir las disquisiciones de los alumnos, optó por permanecer en silencio. Hoy nos dice el Evangelio que no nos preocupemos de qué vamos a responder cuando hayan estos ataques, especialmente en cuanto a nuestra fe, en cuanto al reino de Dios, porque el Espíritu Santo inspirará las mejores respuestas. Lo hizo, lo ha hecho y lo hará siempre. El Espíritu Santo hoy nos acompañe y sea nuestro compañero en tantas situaciones que tenemos que enfrentar. Que Dios nos ayude, que este fin de semana esté bendecido por Él y que su bendición sea nuestra más grande compañía. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendecido viernes para ustedes.